tanto han equivocado con un país que tiene sentido, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero José Pilegui. Él es experto en tecnología. Vamos a conversar sobre varios temas que tienen que ver con ese objetivo del Ecuador: dar un paso para el desarrollo nacional en estos temas de la modernidad. Pero quiero iniciar el diálogo preguntándole al ingeniero José Pilegui la importancia que tiene el que en estos días se haya llegado a un acuerdo, por supuesto sobre la base del que hubo entre el gobierno del señor Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional. Ahora el presidente Lasso dice que vamos a recibir entre este y el próximo año 4.500 millones de dólares. ¿Cuál sería la trascendencia de este acuerdo con el fondo? Yo creo que es una muy buena señal y un muy buen mensaje a los 100 días de gobierno del presidente Lasso, puesto que evidencia por un lado la confianza que se tiene con los organismos multilaterales de crédito al extendérsele estos 4.500 millones de créditos adicionales al Ecuador, y que sobre todo viene a aliviar mucho la carga del déficit fiscal que está presente en la proforma presupuestaria que está discutiéndose en la Asamblea y que Dios quiera salga en buena lid a favor de todos los ecuatorianos. El presidente Lasso ha dicho que quisiera terminar su mandato llegando a superávit, no tener esos déficits fiscales anuales. Yo creo que él es un buen administrador y este es un reto que tiene él frente a sí y creo que es posible alcanzarlo siempre y cuando no solamente las condiciones locales sean favorables, sino también las condiciones internacionales. No olvidemos que el tema pandemia es un tema que ha rondado por todo lo que es el desarrollo o no de los países en materia económica, y es un tema realmente gravitante. Lo que ha hecho en los 100 días de superar los 9 millones de personas vacunadas en el Ecuador es un gran mensaje, y aparte de eso es una gran base para arrancar toda esta nueva movilidad económica que tiene que tener el Ecuador. Claro está que este dinero va a llegar entre el presente y el siguiente año. Y ha dicho el presidente que no va a haber dentro de ese acuerdo, por ejemplo, incremento de impuestos en el IVA o en el impuesto a la renta. En el anterior gobierno se contemplaba en el acuerdo con el FMI alrededor de 2.500 millones de dólares que podía recibir el Estado por incremento de impuestos. Así que esa aclaración es muy válida del gobierno actual. Es parte de su propuesta de campaña y yo creo que es muy necesaria. Los gobiernos en los actuales momentos están dándole estímulos a sus ciudadanos y a las empresas en sus distintos países justamente para que salgan de la crisis. No podemos agravar la crisis con más impuestos. Creo yo que lo que hay que hacer es racionalizar los impuestos existentes. El país tiene una gama enorme de impuestos que si tú lo sumas en algunos casos a nivel corporativo, entre impuesto a la renta, participación de utilidades a los trabajadores, participación de tributos a los gobiernos seccionales, a instituciones públicas como superintendencias de bancos, compañías, se supera los 40-45% de participación. Y si a eso le agregamos los dividendos que nuevamente son grabados cuando llega al beneficiario final, estos son a los accionistas de las compañías, se puede llegar hasta un 60%. Eso aleja la inversión. Y una de las cosas que más se necesita para tener Ecuador en el mundo y el mundo en Ecuador es tener racionalidad en el tema tributario y sobre todo certeza, que no se nos cambien las reglas del juego cada año. Eso lamentablemente ahuyenta la inversión. Usted es un empresario, usted orienta a empresarios, a inversionistas a nivel de la tecnología. Pero cuando, por ejemplo, el presidente habla de enviar determinados proyectos de ley hacia la Asamblea o la misma proforma presupuestaria encuentra ya oposición en partidos como Pachacuti, por supuesto la CONAIE y UNES también, el correísmo. ¿Cómo se puede ir hacia adelante si hay ese tipo de obstáculos? A ver, la situación no es fácil dentro de este ajedrez político, ¿no? El gobierno tiene minoría en la Asamblea, pero hay que tratar de trabajar tal vez con esa debilidad y convertirla en una fortaleza.
muchas veces tener mucha gente en la asamblea te puede ocasionar mucho ruido y mucho problema. Recordémonos el gobierno del doctor Gustavo Noboa, no tenía un solo congresista, en esa época era Congreso, y hizo un gobierno que realmente pudo implantar la dolarización e hizo importantes transformaciones en el país, sin necesariamente transar con la Asamblea o con el Congreso de esa época. Yo creo que el gobierno tiene de esa debilidad sacar fortalezas y probablemente pensar que no solamente hay necesidad de gobernar vía leyes, también tiene leyes existentes y a esas leyes se les pueden mejorar sus reglamentaciones y mejorar los decretos que las gobiernan para poder ejercer un mejor gobierno que necesitamos justamente entre los planes que tiene trazado el gobierno en la parte laboral, en la parte de inversiones, en la parte estratégica, por ejemplo, sectores petroleros, sectores de telecomunicaciones y otros. Hay partidos que han dicho que no a impuestos, pero sí a todo lo que signifique impulsar el desarrollo en los diferentes órdenes, en el plano agrícola, minero, por supuesto en lo industrial, en la educación. Pero necesitamos que haya coincidencias entre los diferentes sectores. El país es de todos, el país no está dividido en parcelas. Las políticas que se apliquen tienen que ser efectivamente consensuadas, pero bajo esa posibilidad de la apertura en el diálogo, no diálogo de sordos, y es a lo que tiene que llegar el gobierno. Sí, yo creo que eso es parte del desafío que tiene el arte de gobernar. Política es el arte de gobernar, y creo que los contrapesos en una democracia hacen bien también, porque permiten justamente mejorar en lo que se está errando y también defender con entereza lo que uno cree que debe hacerse, porque no necesariamente siempre se le va a decir que sí a todo. Creo que el escenario no es el mejor que pudiera tener. A mí me gustaría un escenario de Guillermo Lasso en el año 2007, cuando había bonanza petrolera, habían arcas fiscales gordas y podíamos hacer un plan de desarrollo mejor del país, pero esto es lo que le ha tocado vivir. Entonces, y luego cuando se recibía $100 por cada barril de petróleo. Así es, e inclusive se llegó a recibir mucho más, hubieron picos de $150, ¿no? Entonces eso es una situación que no se va a volver a repetir en el mundo. El mundo cambió, y con estos temas climatológicos más aún en materia energética, ¿no? Se habla de una consulta popular ante la imposibilidad de que de pronto dentro del Congreso se logren aprobar estas leyes. Entonces dice, vamos a hacer una democracia directa, consultar a los ciudadanos. ¿Usted cree que eso puede detener cualquier tipo de decisión de inversionistas que dicen a lo mejor ahora que es una isla de democracia el Ecuador, vamos a ir hasta allá? Pero se presentan diferencias en la Asamblea y se habla de una consulta popular. ¿Esto puede ser un problema o no? Mire, la principal deficiencia que tiene actualmente el Ecuador es el empleo. Y para poder generar empleo se necesitan inversiones. Y para que la inversión arribe al país necesita seguridad jurídica y estabilidad política. Una consulta popular per se no te brinda eso en el plazo inmediato, te lo puede brindar en el plazo mediato. Y en ese plazo mediato vamos a perder mucho tiempo para que lleguen inversiones en el país, para que los propios ecuatorianos que tienen sus recursos afuera los traigan e inviertan, porque tiene que existir confianza y estabilidad. Y esa solamente la da tener un tema jurídico claro, vigente, fuerte, y por otro lado un esquema político estable. Y una consulta creo que no generaría el mejor espacio para eso en el plazo inmediato, que es generar empleo en la mayor cantidad posible. Es constitucional ir a la muerte cruzada, esto es, de que cese el funcionamiento de la Asamblea, se quedan todos afuera y el gobierno llama a elecciones y también, por supuesto, se queda afuera. Hasta tanto gobierna por decretos. ¿Esto sería peor que la consulta popular? Bueno, puede ser a la final una necesidad en extremis, ¿no? Tú no sabes en qué puede terminar esto. Mire tú, ahora ya se han juntado UNES con Partido Social Cristiano para decir no a la proforma presupuestaria. Entonces, esto tiene una evolución y la política es dinámica. Entonces hay que ver en esta dinámica si esta posibilidad, que puede ser el plan B, C o D que tenga el gobierno, sea necesario utilizarla en algún momento. Lo ideal sería no usarla, porque por lo que antes dije, lo que más necesita el país en estos momentos es estabilidad política, para ello generar el espacio para poder generar las inversiones que produzcan toda la inversión necesaria para atender una necesidad imperiosa que tiene el ciudadano: empleo. Vamos a hacer un corte comercial. Inicio de espacio publicitario.
Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Cuando inició el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela hace 22 años, este país producía alrededor de 3.600.000 barriles. Era uno de los más grandes productores de petróleo en el mundo. En la actualidad ha caído la producción a los niveles de un país marginal como lo es el Ecuador, 500.000, 550.000 barriles. Pero en Venezuela se habla de producir el doble y para ello dicen que requieren 35.000 millones de dólares. En el caso del Ecuador, ingeniero, el señor Guillermo Lasso, presidente de nuestro país, ha dicho que quiere duplicar la producción y que se necesitan, primero dijeron 8.000 millones de dólares, he escuchado 14.000 millones de dólares en estos días. ¿Se podrá invertir una cuantía tan voluminosa para poder duplicar la producción petrolera? Bueno, mira, lo de Venezuela es patético, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Un país con unas reservas fabulosas. Se dice que son las reservas de petróleo más grandes del mundo. Reservas probadas más grandes del mundo. Y con una de las producciones más grandes que en algún momento lo pusieron como el primer productor mundial también, ¿no? Y actualmente estar a los mismos niveles que Ecuador realmente evidencia el desastre programado para hacer todo mal. Yo creo que en Ecuador se comenzaron a hacer también las cosas mal en un cierto momento en esta línea y de hecho bajamos de más de 600.000 barriles que producíamos diaria en una combinación privado-público a tener casi 480.000 hasta hace pocos meses atrás y ahora ha subido a 530.000, que es lo que quiere estabilizar el gobierno en su producción en los campos petroleros de Petroecuador y los que se manejan por parte de concesionarias privadas. Creo yo que es un gran reto nuevamente el que tiene el presidente Lasso frente a sí. Tiene que utilizar su mayor encanto que tiene actualmente con los países que quieren buscar donde fincar sus inversiones, que es justamente decir que este es un país en donde se vive plena democracia, es un país en donde estamos manejando un esquema liberal gobernado de economía, por un empresario exitoso. Que tiene metas de largo plazo, que no va a acosar ni a perseguir a la empresa privada, y eso es importante. Creo yo que hablar de cifras en los actuales momentos un poco ligero, pero las cifras originales que estuvieron dándose por parte de expertos del sector petrolero ecuatoriano andaban bordeando los 14.000 millones de dólares para duplicar esa producción. Pero yo creo que tanto más importante... ¿Se puede duplicar en 4 años la producción? ¿Hay el dinero además como para invertir 14.000 millones de dólares? El dinero no puede salir de las cuentas fiscales porque no existe. Tiene que venir necesariamente inversionistas privados extranjeros que tengan interés en el sector y que de hecho lo tienen, y que es muy ágil
la movilidad que se tiene de los flujos de capitales para áreas como esta. ¿Por qué? Porque tienes reservas probadas ya, Fernando, y en esto puedes avanzar muy rápidamente. El tema es otro, el tema es de que existan todas estas condiciones preliminares que hablamos antes, estabilidad política, seguridad. Sí, porque los inversionistas pueden decir, a ver, muy bien, ahora tenemos aquí en el Ecuador un gobierno respetuoso de la propiedad privada, de las inversiones, de todo lo que significa también llegar a arbitrajes internacionales. Correcto. Pero si viene otra vez un gobierno socialista que te cambia las reglas del juego en cualquier rato. Absolutamente. Porque no que son, ya lo han hecho en el pasado y que lo hacen en otros países los socialistas del siglo XXI. Porque no son inversiones que tú recuperas en un año, pues. Son inversiones que las haces ahora para comenzar a tener recuperaciones después de 5 o 10 años. Es decir, son inversiones de largo plazo. Creo que es factible siempre y cuando en la agenda estén las personas adecuadas, en la agenda estén todos estos condimentos necesarios para que se cocine bien el tema de la inversión. Esto es la estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad tributaria, que no te cambien las reglas del juego de lo que tienes que pagar o no pagar, y con esto podemos salir adelante. Ahora bien, hay que aprovechar también el momento. No te olvides que el mundo está cambiando su matriz energética, y la matriz energética, por todos estos cambios climatológicos, está comenzando a soslayar el tema de petróleo. Inclusive hay países como ciertos países europeos que ya comienzan a hablar de que no van a transar con países a futuro que exploten petróleo, que usen petróleo en sus procesos productivos mayoritariamente. Entonces tenemos que un poco ganarle tiempo al tiempo. Si el tiempo es corto para poder explotar lo que tenemos, y el tiempo es corto versus la necesidad del mundo en temas climatológicos. Ahora bien. Y países como los Estados Unidos, que ahora con el presidente Joe Biden también van en la misma línea conservacionista. Y es correcta, porque primero tenemos que cuidar el hábitat, pero ciertamente nosotros tenemos un recurso que lo tenemos ahí guardado bajo tierra. Que tenemos que explotar. Que tenemos que explotarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer necesidades mayores. No olvidemos que estamos sobre el 26% de pobreza extrema en el Ecuador. Ha subido justamente producto de esta pandemia, justamente producto de los desgobiernos. Y un 27% de desnutrición infantil. Resulta que el Ecuador es uno de los países con los índices más altos de desnutrición. No puede ser, teniendo una riqueza bajo el suelo o teniendo minerales, que por ejemplo Perú los explota, y que en el Ecuador políticamente se dice nada de minería. Sí. Y esa es la postura que tienen ahora, por ejemplo, la CONAIE, Pachacutegui y otros partidos políticos. Yo creo que hay que aprender a convivir con los dos medios, ¿no? Explotando, preservando el medio, cuidándolo, pero no dejando ese recurso que lo necesitamos, como bien tú indicas, para salir de esta desnutrición infantil, que es de las más graves. Con niños que no alimentan bien su cerebro los 3 primeros años de su vida, difícilmente podemos tener ciudadanos conscientes y críticos después de los 10 o 15 o 20 años. Vamos a tener una cantidad de tontos, por decirlo menos, puesto que si no alimentamos adecuadamente a nuestros niños, no vamos a tener buenos deportistas, no vamos a tener buenos científicos, no vamos a tener buenos profesores, no vamos a tener buenos asambleístas. La oposición expresa que los sectores estratégicos no se pueden vender. El señor Guillermo Lasso dice que se quiere desprender de CNT. ¿Será factible esto? ¿Se puede vender, por ejemplo, solamente las antenas? ¿Hay quienes podrían comprar solo esa parte de la empresa? A ver, de acuerdo a la constitución vigente, la de Montecristi del año 2008, ciertamente estos sectores estratégicos están impedidos por constitución de ser privatizados o vendidos. Creo yo que la palabra correcta en este punto es buscar socios estratégicos, ¿no es cierto?, para potencializar estas empresas. No es lo mismo ser dueño de 100% de algo que te produce 0, que ser a la final dueño del 51% que te produce 1000. Ganancias. Así es. Yo creo que esa tiene que ser la lógica. Una empresa como CNT, que es altamente... Asociaciones estratégicas. Asociaciones estratégicas o alianzas público-privadas, que también está muy de boga actualmente utilizarlo. Hay que comenzar a hablar en este entorno bien. ¿Por qué razón? Porque estas empresas necesitan capital fresco. Son empresas intensivas en capital. Todas las empresas tecnológicas necesitan capitales continuamente por su renovación. Antes, por decirte algo, una central telefónica de las empresas móviles, celulares, se depreciaba en 5 o 10 años. Actualmente, por el avance de la tecnología, con la tecnología 3G primero, luego 4G, ahora estamos en 5G, tú lo deprecias en menos de 2 años. Por tanto, la recuperación del capital tiene que ser mucho más agresiva, mucho más rápida. Eso no significa que suban tarifas, ojo, sino que el cambio tecnológico obliga a esto. Entonces necesitamos invertirla en estas empresas y esa plata tampoco la tiene el Estado. Tiene que venir de las empresas privadas, inversionistas extranjeros o nacionales. O nacional. Y por otro lado,
pensar en deshuesar un poco las empresas. Esas estrategias las manejan empresas internacionales con otros esquemas, ¿no? Vender las torres, vender los data centers. Pero no el Estado. Yo creo que más que el Estado es como visión de empresa. Creo que si CNT es mucho más atractiva con todos sus activos, llámese esto, su red externa, su red inalámbrica, sus torres de transmisión, sus data centers, sus centrales. Es más interesante para un inversionista agarrar todo ese paquete como alianza estratégica que agarrarla toda deshuesada. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar nos vamos a meter en el ámbito eléctrico. ¿Qué pasa con Coca-Codo Sinclair? ¿Qué va a suceder en el Ecuador si es que deja de funcionar, por ejemplo, esa infraestructura por la erosión del río Coca? Vamos a ver qué nos contesta el ingeniero José Pilegui luego de la pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La erosión en el río Coca puede afectar a la infraestructura costosa de Coca-Codo Sinclair, esta central hidroeléctrica cara que se construyó en el Ecuador, porque la erosión puede afectar a su funcionamiento. ¿Cuál es su criterio, ingeniero? Por un lado está la alta dependencia que tenemos de esa fuente de generación. El 25% de la generación total del país proviene de Coca-Codo Sinclair. Estamos hablando más o menos de 1000 megavatios continuos, de una demanda de 4000. Esto significa de que hay que cuidar esa cuenca porque hay que precautelar este patrimonio, que más allá de patrimonio es una fuente energética estratégica del país. Tuvo errores en su concepción porque no se podía afincar tanta generación en un solo sitio, puesto que las consecuencias que estamos viendo ahora es producto de un tema que tiene miles de años. Esa es una zona geológicamente inestable, tiene una acumulación muy grande de material volcánico, que es el que ha ido cediendo para que se produzca esta famosa regresión y erosión de toda la cuenca, ¿no? No nos olvidemos que... Cuando se hicieron los estudios para construir, ¿aparecieron este tipo de informes? ¿Era inconveniente tecnológicamente, técnicamente? ¿No se debía construir ahí? A ver, no es que no se debía construir, no se debía construir tanta capacidad. No 1500 megavatios, los estudios hablaban de 600 a 800 megavatios, por todas estas consideraciones. Pero sobre todo el problema mayor que se tiene en la cuenca, Fernando, es de que esta erosión regresiva, que como primer anuncio tuvo el desastre en el Salto de San Rafael, por el socavamiento que hubo justamente del cauce del río, en donde había mucho material volcánico, ha hecho que esto vaya paulatinamente y regresivamente comiéndose
toda esa cuenca. Entonces, estamos actualmente, hace pocos meses estábamos a 12 kilómetros con esta erosión regresiva. Actualmente estamos ya a 8 kilómetros y se sigue socavando esa cuenca. Y entonces ahí viene lo peligroso de que tanto la toma de agua para la central hidroeléctrica cuanto la salida de agua de casa de máquinas se vean afectadas. Y si se ven afectadas va a estar colapsada. No es que se va a perder la central, no es que se va a hundir, no es que se va a destruir. Por un lado, su fuente de ingreso de agua y su salida de agua van a quedar colapsadas. Y eso lo va a hacer colapsar justamente, o podría hacer colapsar esta central. Y es muy delicado este tema, Fernando, porque no solamente está afectado el tema eléctrico, está afectado también la infraestructura del SOTE, que es el transporte del oleoducto transecuatoriano, que lo maneja Petroecuador. Está también afectado en parte el OCP, a pesar de que tiene otra ruta. Están afectadas vías, están afectadas comunidades. Ya se ha invertido mucho dinero. Se habla de que las afectaciones globales hasta la fecha superan los 600 millones de dólares en pérdidas por todo lo que ha venido ocasionando esta erosión regresiva. Creo yo que hay que acometer con acciones muy inmediatas por parte del gobierno en esto. No es suficiente tener una unidad burocráticamente formada. Hay que tener prácticamente en este caso una unidad ejecutora que le permita al gobierno actuar con prontitud. Hace poco estuvo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos e indicó justamente todo este tipo de afectaciones que estamos hablando ahora y cuáles eran las medidas a tomarse. Y para esas medidas que hay que tomar hay que invertir. La inversión no está por debajo de los 150 millones de dólares, ahora es un poco mayor y puede ir increciendo si no se toman las acciones a tiempo. También hay un peligro para los funcionarios públicos que toman las decisiones, porque el día de hoy colocan gaviones y el día de mañana desaparecieron. Luego aparece la Contraloría y dice dónde están los gaviones que usted ha contratado y por tanto lo tengo que glosar. Y como usted ha cometido un dolo, supuestamente, entre comillas, tengo que llevármelo preso. Entonces, muchos funcionarios públicos frente a esta situación se abstienen de actuar o toman acciones a medias o tibias, justamente por la implicación futura que puede tener todo esto, porque tú, como bien indicas, está metiéndose dinero en saco roto, porque finalmente colocaron hace unos meses atrás unos contenedores con piedras gigantes a la entrada de la toma de agua de Coca-Codo. Vino una crecida de 4.000 metros cúbicos por segundo, cosa inusual, y se llevó todo. Es decir, la hidrología actualmente ha subido a niveles fuera de control, y esas hidrologías son las que afectan. Mira tú, hidrologías de 4.000 metros cúbicos por segundo, cuando para que esa central pueda trabajar en plenitud solo se necesitan 200 metros cúbicos por segundo, 20 veces más. ¿Qué debe suceder a futuro? Porque se ha dicho ahí habrá que usar centrales termoeléctricas, estas que usan combustibles. Hay que utilizar es mucho más caro, por supuesto. Es correcto. ¿Podrían subir las tarifas eléctricas? ¿Se podría afectar el servicio? De hecho se afectarían porque los costos suben. Más bien creo que eso es el plan B que tiene que tener el gobierno, el plan B y el C. Es decir, tener ese backup en caso de que sucede un desastre mayor. Pero yo creo que para evitar este desastre hay que acometer en acciones lo antes posible, puesto que la erosión regresiva que está teniendo la cuenca está muy agresiva. Y no solamente hay que cuidar la infraestructura eléctrica per se, que es Coca-Cola Sinclair, sino también la infraestructura de tipo hidrocarburífera, que son todo lo que es transporte de petróleo, la vialidad que se ha destruido, poblaciones, y hay mucho pasivo también ambiental que está ocasionando esta erosión regresiva y estos caudales enormes que están circulando por esa zona. En la parte final habrá oportunidad en lo posterior para dialogar con mayor profundidad, pero el Ecuador tiene riqueza minera y esa tiene que ser explotada. Sí, indiscutiblemente. Tenemos una excelente capacidad minera en el Ecuador, se están instalando empresas interesantes. Creo yo que hay que darle la facilidad. La muestra es el primer semestre, ¿no? Gente que nunca aparecía en las cifras del presupuesto nacional, comienzan a aparecer valores muy importantes por tema de minería. Hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo cuidando el medio ambiente, pero hay que hacerlo. Ingeniero Pilegui, gracias por haber estado en el espacio Fernando Aguayo América. La discusión política genera muchos ruidos, pero se concreta muy poco en lo que deben ser las soluciones para el país. Hablar de una consulta popular ya ha merecido, de una u otra forma, el cuestionamiento de sectores de oposición en la Asamblea. Cuando se dice que se podría ir a una muerte cruzada, bueno, las reacciones ya se amplían a otros sectores, porque se piensa que se puede crear inestabilidad.
Nosotros analizamos los temas más concretos, aquellos que tienen que ver con la posibilidad, por ejemplo, de crecimiento económico, como es esa idea del gobierno de duplicar la producción petrolera. Ojalá que lo pueda hacer. Igualmente, ver cómo se vuelve más eficiente al sector de telecomunicaciones estatales. Y también el ver cómo aprovechamos nuestros recursos naturales, como la minería, dejando de lado aspectos eminentemente ideológicos que se oponen. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, en un país que tiene su sentido subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua.